Lo que ocultaron ya no tiene sustento. Rubén y Aline con pluma en la mano lanzan verdades, se acaba el engaño. Amaneció con el peso en el pecho, tantos recuerdos, cicatrices en el lecho. El teléfono suena, es hora de actuar. La verdad no espera, tiene que explotar. Aline lo mira con fuego en los ojos. Rubén, es el día, ya no hay más enrojos. Las hojas se apilan, la historia está escrita. Cada palabra una llama bendita. No hay marcha atrás, esto va a estallar. Lo que ocultaron va a reventar. Que el mundo se entere, que escuche el dolor, que sientan la herida, que vean el horror. Hoy la verdad sale, nadie la detiene. Por más que corran, por más que frenen, se rompe el miedo, la luz los enciende. El eco de un grito que nunca se vende. Con cada palabra la piel se eriza. Historias de sombras que el alma agoniza. Pero ya no hay miedo, ya no hay cadenas. Es tiempo de darle su propia condena. Palabra la piel se eriza, historias de sombras que el alma agoniza. Pero ya no hay miedo, ya no hay cadenas, es tiempo de darle su propia condena. Los flashes estallan, el libro en la mesa, las bocas calladas despiertan sorpresas. No más mentiras, no más opresión, hoy la verdad es revolución. No hay marcha atrás, esto va a estallar. Lo que ocultaron va a reventar. Que el mundo se entere, que escuche el dolor. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un video más acá en Narcisismo TV. Como siempre, ustedes saben, una coproducción con el canal Moctezuma Clips y, por supuesto, por Moctezuma, ¿cómo estás hoy? Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí saludando, dando la cara. Por fin Muy, estamos ya. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo Buenísimo. están todos? Aquí esto es grabado, pero aquí con mucha emoción de volverlos a saludar a todos. ¿Tú cómo estás? Yo también estoy súper emocionado de volverlos a saludar a todos. Pues sí, teníamos bastante tiempo sin hacer videos con cámara. En realidad, pues es mucho más práctico, yo creo. Pero bueno, a lo que nos atañe hoy. Son temas, hay demasiados temas en los que vamos a tocar en este episodio. Y bueno, antes de esto, quisiera también dar unas palabras con respecto a bueno, lo que está pasando acá en Estados Unidos con respecto a tantas personas que están siendo, pues, desde mi punto de vista, sus derechos elementales están siendo violentados y a esas personas les queremos mandar un enorme abrazo. Si alguno de ellos nos está escuchando en este contexto, es lamentable la situación que estamos viviendo acá en este país. Ha llegado a un punto en el cual no se sabe realmente qué será lo que está sucediendo ni hacia dónde va el futuro político de este país, pero la verdad es un tema bastante alarmante. Y bueno, como latinos tenemos que permanecer siempre unidos y sin importar ningún tipo de diferencia con respecto a cosas que nos puedan pretender separar. Pero bueno, por Moctezuma, bueno, hoy vamos a hablar del tema de la marca Gloria Trevi porque se ha desatado una polémica con respecto a la misma y bueno, esta polémica está involucrando también temas como los derechos de autor, la capacidad que tiene una persona de imponer la narrativa de la explotación de una marca por sobre lo que sería la legitimización de un argumento con respecto a este caso. Sí, exactamente. Es algo que es muy fuerte lo que está sucediendo, porque involucra, pues, digamos, instituciones que están, se supondría, que a favor de la transparencia y de impartir justicia, ¿no? Que es para lo que sirve, ¿no? O sea, el INPI realmente sirve para regular estas cosas y para que hagan, por su naturaleza de ser funcionarios públicos, pues hagan lo que se supone que el ciudadano está pidiendo, basado en su derecho, ¿no? Y que se imparta la justicia, pues, de manera gratuita y expedita y pronta. Entonces, esto está, yo creo que es algo muy, muy contradictorio y muy, ay, pues en mi opinión, yo diría que, pues, indignante. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Realmente lo que hemos visto justamente por parte de las personas que están siendo acusadas, cada uno con su estrategia, cada uno con su manera de entender el caso, que los diferencia entre ellos mismos de una manera bastante abrupta. Lo que vemos en la estrategia, en teoría, de esta marca registrada es la constante necesidad, no de comprobar una inocencia con respecto a los datos adjudicados, sino simplemente contraatacar con algo que deslegitime estos argumentos en esencia, no por la inocencia que puede ella, digamos, pregonar, sino más bien como hacer estos pequeños, digamos, atajos, por así decirlo, que hacen que de alguna forma sea un proceso más complicado. Esto lo estamos hablando de verdad porque
En el fondo, yo creo que sí, los organismos públicos tienen que estar al servicio, no de las marcas, sino de las personas que están haciendo un clamor ante declaraciones tan contundentes como la que vemos en el libro Todo a la Luz. Porque no estamos hablando simplemente de un caso que, por ejemplo, podríamos decir que es un caso de algo mercantilista, por ejemplo, o algo que tenga una índole más que no sea tan compleja como lo que se refleja en este libro. En el fondo, lo que me parece más interesante de todo esto es que no se está debatiendo el contexto y el contenido del libro. Lo que se ha encargado la persona que está haciendo, digamos, este clamor con respecto a que lucraron de su marca, es que simplemente no emite ningún tipo de comunicado con respecto a lo que en ese libro está escrito. Eso es alarmante, porque hemos llevado un tiempo largo hablando de este libro, de Toda la Luz, y el impacto no es que el libro lucre de una marca, sino lo que dicen los testimonios que se reflejan en este libro. ¿Por qué no se está hablando del contenido, Paul? Exactamente. De hecho, creo que está un poco, o bueno, un mucho, ya hoy en día podríamos pensar que está un mucho fuera de lugar el haber acudido al INPI y enfocarse en la marca, ¿no? O sea, en una suposición de que se está protegiendo una marca, ¿no? Cuando ya se dio una respuesta, cuando se les intentó detener la venta del libro, que esto realmente no era pues por la marca, ¿no? Sino a favor de una causa, que es lo más importante, ¿no? Y como también se argumenta de la parte de los abogados de Carla de la Cuesta, que ella, en su condición de víctima, tiene todo el derecho, muchísimo más ahora, de hablarlo, ¿no? Considerando cuántos años cayó, ¿no? Y considerando también los años y el tiempo invertido en este libro, que a todas luces no era una finalidad el lucrar de esto, ¿no? Sino alzar la voz y marcar un precedente, ¿no? Y ayudar a otras víctimas, porque precisamente, pues, ella es la licenciada Carla de la Cuesta es una activista y la verdad es que es una persona que invirtió tiempo en esto, que ni siquiera es un hecho que vaya a tener el retorno de su inversión, pero aparte ni siquiera ella es una empresa que se dedique a vender libros, ¿no? Que son algunas de las cosas que se argumentaron, ¿no? A ellos pierden cuando intentan detener la venta del libro y surgen con esta demanda poniéndola como si fuera ella un organismo, ¿no? Como si ella fuera una empresa que está lucrando de una marca y ni siquiera tocan el tema, o sea, como dices tú, ¿no? Que se están enfocando totalmente en la forma y no en el fondo, ¿no? Sí, bueno, ¿a qué te parece si antes de entrar al tema del INPI, porque es un bastante complejo y tiene muchos matices, y yo quisiera que en el tema del INPI nosotros pudiéramos aportar algo adicional a lo que ya se ha hablado, porque eso es lo que yo creo que el contenido debería ser. Deberíamos nosotros buscar la forma de aportar posibles perspectivas que nos puedan ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Nos movemos en un pantano, en un terreno muy pantanoso, en un terreno pantanoso que además, bueno, la gente ya lo sabe y lo entiende y yo supongo que bueno, la gente que nos ha seguido en el canal y que nos aprecia comprende lo complejo que es hablar de este tema, porque para lo que para nosotros podría parecer evidente, al reafirmarlo podríamos estar nosotros cayendo en una condición que nos podría ser vulnerables a ciertos contextos que nosotros evidentemente no no queremos buscar ni queremos encontrar de ninguna forma. Lo que sí podemos afirmar es que simplemente no se ha visto una narrativa institucionalizada como propia del otro lado. Mientras por un lado, valga la redundancia, las Jane Does en general en California nos dicen una narrativa completamente repleta de abusos, repleta de afirmaciones en las cuales ellas dicen ante el Estado de California que ellas fueron no solamente abusadas, sino manipuladas, utilizadas, explotadas, esclavizadas. Y estos son crímenes graves, por supuesto. Pero no solamente esto es lo importante. Acá vemos que una narrativa de un lado está fortalecida no solamente con las Jane Does que están en el anonimato, sino adicionalmente con las chicas que están en México, que hablan entre todas ellas, sus historias están entrelazadas. Tienen una forma de entender lo que pasó totalmente clara. Y eso está ya a este punto entendido como propio. ¿Cuál es la narrativa del otro lado? ¿Qué es lo que crees en teoría, que quieren decirnos Raquel Portillo y Gloria Trevi con respecto a lo que pasó? ¿Qué piensas tú? Porque realmente no podemos escuchar lo que ellas dicen porque no nos han dicho absolutamente nada. No han afirmado. Sí, que lo que está en el libro para ellas es mentira, que tanto es mentira, que tanto es verdad.
¿Por qué si es mentira se hizo como se hizo? ¿Qué es lo que tú sientes que ellas están diciendo? Yo creo que entre líneas están diciendo, pues, realmente que no quieren tocar el tema, porque ellas por muchos años no quisieron tocar el tema. Ellas surgen de nuevo en este torbellino de lo que se está moviendo legalmente digamos, jurídicamente a consecuencia de una demanda, ¿no? Que surgió a finales Mm, de 2022, diciembre, si no mal recuerdo. Todas sus acciones han sido reactivas, ¿no? Sus mm, acciones han sido reactivas, sus acciones no han sido a favor de, de parar estos casos, ¿no? O sea, sus acciones te dan a entender que ellas no tuvieron la, pues, bueno, sí tuvieron la oportunidad, pero no decidieron tomar esa oportunidad de reflexionar y mm, de apoyar desde sus plataformas, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho más de un par de veces, si ellas se consideraran tan víctimas y lo hubieran hecho por todos estos años que ya pasaron, ellas mm, hubieran sido las primeritas en haber tomado mm. ventaja de esa ventana legal bueno, en California, ¿no? Entonces yo creo Sí, que esas son las acciones que te hablan más que las palabras, ¿no? sí. Es lo que creo que parecen estar diciendo. Mm. Dijeron en papeles en California que ellas son víctimas, pero a consecuencia de acciones tomadas por las demandantes, ¿no? Y la verdad es que esto parece como, o sea, parece esta narrativa intentar nublar la opinión pública de toda la gente que está, pues, digamos, volteando a ver el caso, ¿no? Que Mm, por muchos claro. años tal vez no lo voltearon a ver y ahora quieren, bueno, mi opinión es que quieren nublar la conciencia de la gente y confundir al decir esto, ¿no? Pero muchas personas tenemos claras las cosas, ¿no? Los hechos, las acciones que históricamente han hecho ellas, ¿no? Bueno, yo siento que esta narrativa parece ser insostenible porque yo lo que no estoy viendo realmente es preocupante y bastante, digamos, perturbador que esto se esté llevando de esta manera porque en el fondo no hay un entendimiento con respecto a lo que ellas están admitiendo o lo que están diciendo en porcentajes que fue lo que pasó. Porque ellas sí pueden declararse víctimas en las veces que quieran, en las instancias que quieran. Eso nadie se los puede quitar y es evidente porque en casos donde han habido situaciones en las cuales la línea de la víctima y la victimaria se desdibuja. Siempre las victimarias que eventualmente terminan siendo culpables han utilizado el recurso de llamarse a sí mismas víctimas. Eso está más que claro y ya está comprobado. No digo que ese sea el caso, que se replique, pero pareciera, digamos, haber un patrón en esta conducta jurídica con respecto a las personas que están en situaciones parecidas a las que están ellas dos. Ahora, la pregunta sería, y entramos en el tema de Raquel, porque recientemente hubo un fallo en contra, bueno, un fallo a favor de los abogados de la Jane Doe que hacen a Raquel responsable por el dinero que tuvieron que invertir en cuanto a capacitación, a procesamiento de las pruebas, a lo que ha sido justamente todo el tema de estos, bueno, de los gastos en general que han tenido los abogados de la Jane Doe para llegar al punto en el cual se desestima su contrademanda. Ahora, Raquel tiene que pagar esto. ¿Qué nos dice que tenga ella que pagar esto ya esto siendo un hecho fáctico, un hecho ya jurídico, digamos ya, bueno, sí, legislado como propio? Y yo te voy a decir que pienso que esto va a cambiar muchas cosas más de las que podríamos llegar a pensar nosotros con respecto al futuro de este caso. Raquel se mueve en una posición incómoda porque en el fondo yo siento que puede ella estar tratando de acomodarse a lo que el futuro le ponga de una mejor manera. Es decir, ella antes, y lo hemos visto obviamente en entrevistas en las cuales ella afirmaba de manera fehaciente, rotunda, contundente, y lo ha hecho durante mucho tiempo, una campaña que se puede denominar una campaña de sabotaje contra su propia carrera. Ella adjudica que nunca ha podido llegar a donde debería haber llegado porque la mano de un ente oscuro poderoso en los medios de comunicación reconocido ha estado interviniendo con el progreso de ella en este contexto. Ahora bien, mi pregunta sería, Raquel tiene este pago, esta deuda con respecto a lo que pasó con los abogados de la Jane Doe y su contrademanda, pero también nos dicen que ella en su contrademanda afirma que las chicas sabían a lo que iban, como jugando un poco con la verdad y la mentira, porque en su podcast hay una narrativa totalmente distinta.
Entonces, ante este tipo de diatribas o este tipo de incongruencias, ¿a quién responden personas como Raquel que dicen cosas tan totalmente opuestas y eventualmente salen en un podio político, como fue este lugar donde salió esta mujer, que es no me acuerdo realmente cómo se llamaba, creo que es la Cámara de Diputados, si no me equivoqué, si estoy equivocado. Ella no fue físicamente, sino fue a través de internet. Supongo que ella no puede salir del país por este proceso que está pasando. No lo sé, la verdad. No entiendo bien si ellas podrían salir del país o no, pero lo que sí te puedo decir es que es profundamente irresponsable de una persona como Sergio Mayer atreverse a invitar a Raquel a sabiendas de todo el proceso y el contexto que ella está enfrentando, porque lo que sí es indudable es que ella está enfrentando dos realidades, dos puntos de vista en los cuales se nota que ha mentido. El que ella haya dicho una cosa en su podcast y después en la contrademanda haya firmado otra, es una prueba fáctica y una evidencia, por supuesto, de que su accionar va direccionado hacia donde ella mejor le convenga. Y eso no está mal. Yo creo que la gente eventualmente entenderá, supongo, que en la situación en la que está ella, mucha gente quizás haría lo mismo, una gente que, pienso yo, carecería pues de esos valores que te harían evitar hacerlo, carecería quizás de esa parte que, bueno, a muchas personas los haría dudar de decir y afirmar cosas como ellas sabían a lo que iban, porque esto te deja en el fondo como una persona profundamente amoral. Y esto es algo que no es especulativo, es algo, una percepción que tenemos la opinión, los que estamos entendiendo el caso. Esta moralidad con respecto a Raquel y con respecto a su propio proceso jurídico, ¿qué nos dice de ella? ¿Es ella una persona que está tomando de manera irresponsable esto que está pasando? ¿O será acaso que hay unas estrategias ocultas en todo esto? ¿Estará jugando ella quizás, en apariencia, al método de la simpleza, que en el fondo no es una simpleza, sino son actos que están fríamente calculados? ¿Podría ser esto posible? Y otra cosa interesante de todo esto es digamos, lo que ha sido la figura de su pareja, que ha estado pues incursionando de alguna manera en YouTube, porque no es que haya incursionado en los medios de comunicación abiertos, o no es como que de repente esta persona apareció para aportar algo en términos conceptuales, de intelecto, de cultura, de inteligencia, algo que aporte justamente a la causa de ella. Porque lo que ha hecho justamente este individuo es aportarle al desprestigio de la propia imagen de su propia pareja, porque no se están casados. Yo dudo que estén casados, la verdad. Yo creo que no están casados. De hecho, vi hace poco una entrevista donde dijeron que se iban a casar después en un año, que eso hubiera sido hace como 2 meses. Creo que nunca pasó. Yo creo que ellos no están casados. Así que él puede ser pareja de ella de manera quizás como concubinos, puede ser, pero esposos no son. Y esto al mismo tiempo lo pone a él, quizás, y esto habría que entenderlo, en digamos, una especie de divorcio económico con respecto a lo que pasa con Raquel. Quizás esta persona piense que lo que pueda suceder económicamente con respecto a Raquel no le va a afectar a él porque no está vinculado de manera, en términos de matrimonios con esta persona. Ellos yo asumo que no son esposos. Y el de que ellos no sean esposos lo ponía en una posición muy distinta a lo que lo pondría siendo él la pareja oficial o el esposo, como es el caso de Armando Gómez, que yo creo que él sí es el esposo de Gloria Trevi. Bueno, sí lo es, de hecho sí estoy seguro. Pero Cazorla no creo que sea el esposo de Raquel. Yo no creo que ellos estén casados. Entonces, llamarlo esposo, habría que cambiar ese nombre a decir la pareja. Y habría que preguntarse a todas estas cómo puede una persona como él dar la cara a insultar a otros cuando su pareja, la que él está defendiendo de esta forma tan ineficiente, ha justamente ejecutado actos como la contradicción que ha hecho en esta disparidad de eventos que son jurídicos y están legislados como propios. ¿Qué piensas tú de eso? Son demasiadas cosas las que acabas de decir, pero bueno, obviamente, moralmente se supondría que su papel es apoyarla, ¿no? O sea, incluso también en lo económico, o sea, en ese ámbito económico, pues le tocaría, ¿no? Le tocaría apoyarla, pero no se sabe que él sea alguien que pudiera afrontar ese tipo de retos económicos, ¿no? Y no es una cantidad mínima, no es una esta no es una demanda cualquiera, esta no es una demanda, no son hechos mínimos por los que se les está demandando a estas tres personas, porque de hecho por muchos meses y mucho tiempo, diría yo, se intentó en algunos sitios de internet, YouTube, uno de ellos, que se pusiera un poquito como en un nivel menor de lo que se le estaba acusando a ella. Pero cuando ya te pones de nuevo a revisitar esa demanda y ver las cosas y los hechos por los que se le demandan a los tres, realmente no es nada
pequeño por lo que se le demanda a María Raquenel, ¿no? Entonces, Mm, en ese sentido, yo siento que nunca se le vio la seriedad de ese lado, o sea, en el actuar de ellos nunca se vio la seriedad y la reflexión de decir, ¿sabes qué? Estoy siendo demandada por crímenes que son sex, ¿no? Que es un abu de esta índole, ¿no? Y nunca se vio, basándome en las acciones que empezaron a tomar, pues sí. realmente no veo la seriedad y no veo la razón por la cual no buscar un abogado. Y creo yo, o sea, sí te deja pensando la no reflexión de ella, pero también te puedes poner a especular. Si ella no buscó abogados porque quería llegar a un punto en el que pudiera ser más fácil la cosa y se pudiera poner un poco más fácil para ella, y al contrario, todo ocurrió completamente, fue lo opuesto a lo que sería esta teoría, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que la verdad es que sí es uno de de las acciones más, pues, difíciles que está afrontando ella. Y la verdad es que no es algo que le alegre a nadie, o sea, nadie de las Mm, personas que hablamos de este caso podríamos decir que nos alegra este tipo de cosas, pero yo creo que sí te da una, una pequeña, un previo a lo que pudiera suceder, porque estás viendo la seriedad de cómo toman las cosas en las fiscalías, ¿no? De Estados Unidos y en específicamente en California, ¿no? Que ya mm, hemos dicho claro. mucho que es una sociedad más progresista y sí te da a decir, wow, esto está siendo tomado muy seriamente, sí están protegiendo a las víctimas, desde que también estuvieron protegiendo los nombres, muy a pesar de todas estas acciones de quererles quitar los seudónimos una y otra vez, ¿no? Sí, Y sí, totalmente. la verdad es que no logro poder llegar a una nueva teoría hoy en día de qué está esperando, que busca, si se va a declarar en bancarrota, que pudiera ser tal vez algo que no sé si la pudiera salvar de esto. Y bueno, también se une el hecho de haber dicho públicamente que esta pareja de ella está afrontando una enfermedad tan horrible como Totalmente. es el cáncer, ¿no? Pero también, pues ya se sabe que en las fiscalías y en las cortes este tipo de cosas desafortunadamente no son tomadas en cuenta como para bajarles los cargos a las personas o para tener un Mm, poco de más piedad por ellos, ¿no? Pero aparte a esto le sumas el comportamiento de la pareja de María Raquenel y la verdad es que todo es un desastre, o sea, es un desastre cómo se han estado comportando y la verdad es que esto lo afecta a ella, ¿no? O sea, ella es quien da la cara legalmente y la verdad es bueno, que, o sí. sea, es la voz de María Raquenel, ¿no? Es la voz de María Raquenel la que va a responder, es la que va a estar sentada en una corte enfrente de un jurado, ¿no? Y no Claro. es este señor, ¿no? Entonces, Mm, nunca he visto una conciencia de parte de él de decir, sabes que ya debo de parar, no, ¿no? no, para Dejar de nada, eso no hay hablar que esperar. de las víctimas, porque literalmente las nombra con, o sea, es una cosa con un poco, no sé, terrorífica Bueno, que literal se pone en los programas de YouTube de terrible. unos por allá. Tú has visto la cuenta de TikTok de este hombre? ¿Has visto cómo él, o sea, es una, Tiene porque unas claro, fotos. tú puedes hacer contenido, por ejemplo, que sea contra argumentativo o defendiendo tu punto de vista, por supuesto, que para algunos podría parecer un poco agresivo, podrían pensar lo que sea con respecto a la narrativa que tú intentas instaurar como propia, bueno, no intentas instaurar como propia, sino que tú legitimas como propia y de esa manera la comunicas. Sin embargo, él usa adjetivos calificativos muy específicos como basuras, incluso, bueno, unas cosas machistas, usa discursos de odio, llamando a discriminar a minorías que irónicamente representan la mayoría del microuniverso en el que existe este caso. Entonces, ofende a un montón de gente, pero se ofende más a sí mismo, yo creo. Se ofende más a sí mismo por la carencia de, de construcción de una persona que valga la pena a lo largo de todo este tiempo. En el fondo, él es una persona que es muy inverosímil con respecto a este caso. Siento yo que ha tenido una necesidad de buscar un reflector con respecto a lo que él es
y a través de defender de manera ferviente la causa de Raquel ha logrado emular un personaje que este personaje pues ya le está dando cierta notoriedad, que bueno, cierta notoriedad ni siquiera sería así cierta, porque en realidad cierta infamia podría ser más bien, es lo que yo pienso. Sí. Pero esta infamia también no viene del lado de Raquel, porque él representa lo que Raquel está pensando, yo creo. Ella representa lo que quisiera quizás ella decir y no puede, y no dice, y no se atreve. Y lo que nunca quizás ha dicho, porque nunca ha respondido ella, por ejemplo, porque ella era capaz de ir a hacerse responsable en términos legales de unas muchachas que eran menores de edad con sus padres y ella salir como si nada hubiera pasado. Esto no tiene ningún sentido. Esto, los que lo piensen de esa forma, realmente yo los invitaría a que se llamen una reflexión. Porque si Raquel fue a pedir una autorización para las chicas que eran menores de edad, a los padres de ellas, y no asuma ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo no tiene remordimientos, no se ve, en apariencia no tiene remordimientos. Está preocupada es por lo que ella está sufriendo, pero no se atreve a pensar en cómo se sienten las personas que vivieron lo que vivieron con respecto a lo que ella ayudó y facilitó a hacer. Y cuando digo ayudó y facilitó, me refiero a las ejecuciones fácticas con respecto a lo que ella hizo en el pasado. Por ejemplo, es un hecho y se sabe, y lo ha admitido ella en entrevistas pasadas, que ella tenía, por ejemplo, un poder sobre muchas menores de edad, entre ellas Karina Yapor, si no me equivoco, me puedo estar equivocando, tendré que chequear doble No, ese sí, fact. literalmente en la entrevista de Brasil, esa de esta chica del pelo cortito, que olvidó su nombre, Lidia Barrón, sí. de Lidia Barrón, ella sí le responde que sí. O Claro. sea, que sí era una de las cosas que ella había hecho. Entonces, esto que es alguna realidad ya jurídica, hay tantas cosas que uno dice, es un caso bastante que ha actuado parece estar una interferencia de ciertas entidades, no logra uno entender cómo la justicia llegó a determinar lo que determinó, no se entiende realmente. Cuando ves los testimonios de las chicas, de tantas niñas que todas declaraban cosas con respecto a estas personas, qué es lo que ellas creen decir, qué es lo que ellas no quieren decir como sociedad, qué es lo que ellas pretenden instaurar como propia. Que este es un complot que viene auspiciado por una televisora que logró pagarle a unas chicas que se alinearon todas en la misma sintonía, de una forma casi, bueno, sería un realismo mágico más típico de la literatura latinoamericana, porque en el fondo, ¿quién puede creer eso? No lo sé. Quizás, bueno, el juez en Chihuahua lo creyó, en el fondo lo creyó tanto como lo que está haciendo el INPI, porque el INPI está tratando de decirle a Carla de la Cuesta que no importa las formas, no importa el fondo, sino la forma. Yo no quiero saber lo que tú me estás contando en el fondo, ese terrible hecho, esos terribles hechos que me cuentas que vivieron todas, otra vez, porque lo que yo quiero es que me demuestres, que gastes, que busques maneras de ir poco a poco dándome más y dándome más. ¿Por qué una entidad como el INPI no eleva un llamado a otros organismos del Estado? ¿O es que acaso, si Carla no tiene dinero para lograr legitimar las pruebas, las quejas con las que ella está argumentando su defensa van a ser invisibilizadas? Si esto llegara a ser así, sería tanto como decir que por no tener dinero y a pesar de que eleves una queja de tal magnitud, pierdes la voz de una víctima. ¿Puede ser esto posible? ¿Puede el INPI llegar a ser capaz de ejecutar este tipo de acciones? Es como que yo te diga, tú pierdes porque no vas a tener dinero para legitimarme estas pruebas. Ante todo esto, si Carla fuera una persona que es muy pobre y no tuviera la posibilidad ni siquiera cercana de pagar esto, ¿qué haría? ¿Cómo el Estado puede desproteger a las personas que intentan hacer esto de esa forma? Porque hoy puede ser Carla, pero mañana o pasado puede ser una persona campesina, una persona que no tiene cualquier tipo de educación, por ejemplo, una persona que no ha logrado tener acceso a los privilegios de la educación, y esta persona quiere elevar su voz con respecto a una marca que le pudo haber hecho algo, y el INPI va a ser no solamente un organismo facilitador de la justicia, que esto debería ser, sino un organismo que pone la burocracia por encima de lo que las quejas oficiales son. Totalmente. Y aparte, bueno, la verdad es que te diría que no se esperaba que fuera a pasar, pero de cierta manera sí. O sea, sí, sí se esperaba porque se han visto, pues históricamente, las acciones de esta persona y cómo mm, digamos, se rodea de personas que están conectadas en diferentes
lugares Bueno, clave, ¿no? también. Y esto es demasiado infame, o sea, porque esto te está diciendo de verdad que puede una Anabel Hernández sacar su libro hablando de Andrés Manuel López Obrador y no suceden estas cosas, pero están hablando, y no están hablando de ella, están hablando del caso criminal que México dejó en la oscuridad. Y eso toca el nombre de ella en una parte muy relevante, Mm. obviamente, y eso no se puede esconder, pero esto de verdad esto es surrealista cuando ves este tipo de acciones de amedrentar, ¿no? O sea, porque parece ser que Gloria Trevi tiene más poder que un presidente y esto de verdad que es inverosímil. Se había hablado ya en estos foros importantes como el de Carmen Aristegui, con María Idalia y otros lugares importantes a los que la verdad ellos tuvieron el gran valor de darle voz y plataforma a Carla de la Cuesta, porque realmente esto no está sucediendo y es bien indignante de verdad y bien triste que en México no esté habiendo otros foros que estén dándole voz a ella, foros importantes y de medios tradicionales que deberían de darle voz a este tipo de casos, ¿no? Yo pienso que eh, obviamente ella es una persona que conoce de leyes y están, la verdad, todas sus respuestas que ha dado legalmente están demasiado bien estructuradas y con bases. O sea, literalmente provee el archivo en USB y tú no te esperas que esta bofetada de decirte que quieren las copias físicas en pleno 2025 Es están pidiendo demasiado este raro. tipo de cosas. O sea, la verdad es que, o sea, si le hacen esto a alguien que está yendo al INPI por cosas de su marca y de otras cosas legales, incluso seguiría siendo una injusticia y deberían de pelear por ello, pero en este contexto es una víctima, ¿no? Lo que Bueno, y todavía recordar. le pone más seriedad al asunto y todavía es más, pues, o sea, inverosímil e indignante y no se puede creer que haya una persona con tanto poder, ¿no? Bueno, es Que que yo esté creo que haciendo no es que sea tanto poder, yo creo que lo que sí debería es no sorprendernos a estas alturas del debate. Yo creo, y llamo justamente a esa parte que es un poco más reflexiva con respecto al caso, esto podría ser algo que ya hemos visto en el pasado. ¿Qué pasaría si lo que pasó en Chihuahua es muy parecido a esto justamente? Esa traba de legitimar los testimonios como parte de una evidencia empírica que pudiera dar un resultado diferente al que se dio pudo haber estado ejecutándose de la misma forma que está hoy por hoy ejecutándose en el INPI, de en teoría, en este contexto. Pueden haber similitudes que nos digan que hay un modus operandi que hace que estas dos formas de entender lo que está pasando son una manera de utilizar la justicia, en teoría, para que justamente a través de un letargo burocrático, de una especie de instauración, de unas minuciosidades con respecto a lo que estás diciendo, porque si no es azul es verde, si no es amarillo es azul, pero al mismo tiempo tú dices, es relevante todo esto. No tiene, por ejemplo, el INPI una intercomunicación con una entidad como, por ejemplo, las autoridades en Chihuahua que le puedan legitimar que este documento es genuino. No tienen ellos que justamente, porque esta complejidad y este secretismo con respecto al archivo en Chihuahua, porque no puede justamente las autoridades en Chihuahua facilitar este documento emitido por ellos ya legitimado como propio, porque evidentemente las autoridades gubernamentales de este estado podrían emitirlo, darle una contrastación con respecto a lo que está mostrando Carla, y eso sería muy sencillo. No existe interconectividad o comunicacional en ese sentido entre estos dos organismos, el gubernamental en Chihuahua y el INPI mismo. ¿O qué está No, y pasando aparte, ahí? la gloria misma que se dice en esta respuesta de Carla de la Cuesta, que la llaman como la actora, esta persona tan relevante en el caso que se está contando en el libro, tiene el archivo también y obviamente tiene conocimiento de lo que se dijo en Mm, el archivo. Ya lo hemos visto nosotros como hay programas antiguos donde todavía siempre se veía a Gloria Ruiz Arredondo con estos folders todo el tiempo caminando de un lado a otro. Es obvio que ellos tienen acceso a eso, ¿no? O sea, el mismo Cazorla de una manera infame pone de mm. repente en cámaras ahí papeles con folders con los nombres de ellas que se me hace algo demasiado No he visto eh, eso, menos mal, que no lo he visto. horrible. Pero bueno, cambiando de tema, eh, sí, o sea, porque también están las unidades de transparencia, ¿no?
de la información. O sea, en Ya, de México todo, de todo, de ya todo. tiene Somos, algunos años que están estas unidades de transparencia de la información, o a sea la que cual casualidad. podría haber acudido el INPI, porque obviamente, o sea, Carla de la Cuesta no se va a arriesgar a estar diciendo mentiras, ¿no? O sea, Pero es en que, algo claro, grave. es tan Aparte, cierto lo que está diciendo Carla que Gloria no se ha atrevido a contraargumentar que lo que está diciendo es mentira. No se atreve porque no puede. Porque si ella supiera que hay una mentira, ella la diría. Por supuesto que la el diría. mismo ¿Cómo no? O INPI sea, sabe que esto es verdad. O sea, esto está tan impregnado en la sociedad mexicana, o sea, en los medios de comunicación. Es obvio que el INPI sabe que esto es verdad. Y es obvio que hay alguien ahí favoreciendo a alguien que no debería de estar favoreciendo. bueno, es obvio desde nuestro punto de vista, ojo, porque tú sabes que obviamente estas narrativas a veces la gente, como estamos viendo todo este contexto, es por eso que nosotros hemos entendido que la verdad es una lucha que tiene que ser arrancada de una narrativa que intenta instaurarse como propia, pero que no es legítima. No puede ser legítimo esto que estamos viendo desde nuestro punto de vista. No tiene sentido, no tiene una forma de entenderse. Bueno, evidentemente hay gente que la entenderá como quieran entenderla, la verdad, es algo que uno no logra darle lógica, por ponerlo así de alguna manera. Lo cierto de todo esto es que como esto que estamos hablando hoy justamente, que es la falta de comunicación en un ente gubernamental como es el estado de Chihuahua o el gobernador de este estado o la gente que esté a cargo de este estado. Desconozco realmente quiénes están a la cabeza de estas instituciones que tienen a su haber el archivo de Chihuahua, pero lo que te puedo decir es que dudo que ni una sola de las palabras que está escrita en este libro tenga una coma o un punto de más o de menos con respecto a lo que dijeron las chicas en ese contexto. Es tanto así que la forma en la que las chicas emocionalmente estaban narrando lo que pasó queda impregnado en el mismo contexto, en el mismo archivo. ¿Qué pasa con este archivo? Este archivo, evidentemente, es la pieza fundamental, porque no es una voz, digamos, ambigua o ambivalente, es una voz de las chicas que vivieron lo que vivieron y que tienen derecho y tuvieron derecho y tenían que ser escuchadas. No es posible que una autoridad, que un juez en un estado vea y lea todo esto y diga, no, vamos a olvidarnos de eso, no importa, como no pasó aquí, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Acaso querrá limpia hacer lo mismo? Este juez, este señor, que legitimó este caso como por falta de pruebas son inocentes estas personas, es inocente Raquel de haber pedido la autorización de los padres de Karina Yapor para que la llevaran a abusarla. ¿Cómo puede ser eso inocente? No Ujú. entiendo. ¿Cómo es esto una parte de una inocencia? ¿Cuál es la inocencia en esto? Porque no es que sea inocente, sino que algo hizo que salieran libres por falta de una estructura jurídica que pudiera demostrar la culpabilidad de las mismas, pero no en esencia, sino todo en teoría, porque no es el fondo, sino la forma. Hay que siempre pensar en eso. Ellos están en la forma y nosotros estamos en el fondo, pero Sí. la forma también la tenemos en nuestro haber, porque en ese sentido, la misma forma debería ser inherente al fondo. Porque ¿qué forma es esta que no logra facilitar una interconectividad entre el fondo y la forma? ¿Qué es esto? No puede ser sino ilusorio, me Es, pregunto es, yo. es literalmente violencia, ¿no? O sea, violencia a un ciudadano, ¿no? A un ciudadano que no está pidiendo un favor. O sea, ella no Claro, está pidiendo un favor. Ella no no, les para está nada. pidiendo que le hagan un favor, ¿no? Esto es algo que le atañe a toda la sociedad también, ¿no? Y bueno, nosotros que hemos leído el libro, leímos el libro más de una vez, hay partes, Edgar, te recuerdo, y al público, que después de una declaración hay alguien ahí y se dice, calificada de legal, da constancia de, o sea, palabras más, palabras menos, ¿no? De la forma en la que la persona está afectada después de lo que está contando, ¿no? Que es algo tan grave. Claro, Ese totalmente. tipo de cosas, la verdad es que está muy bien redactado, muy bien escrito. Es increíble que estas personas, estas chicas indefensas, en esos años dijeron todo y hoy en día, sabiendo los conceptos, todos nosotros y toda la sociedad y la gente informada que nos sigue también, pero también ellas mismas que hoy saben y tienen otros recursos y otras herramientas para entender las cosas, es increíble que de verdad todas las descripciones ya están, o sea, ya estaban ahí, ¿no? O sea, el grooming estaba descrito ahí, aunque todavía digamos, no se hablaba de grooming en esos años, pero hoy en día de verdad lo ves y dices,
Es que literalmente todo esto, o sea, esto es irrisorio que hayan dado la espalda en esos años y de nuevo hoy intenten darles la espalda una vez más. Pero, ¿sabes? Ahí notas una conexión entre lo que podría ser, en teoría, un modus operandi, una forma de que las instituciones am, generen, en vez de mecanismos para promover que la justicia sea cada vez más transparente, generen obstáculos burocráticos que al mismo tiempo sean partes de tecnicismos y que al mismo tiempo estos tecnicismos, que deberían no ser los más relevantes, sean los que van a legitimar como propia la desestimación de una demanda o de una querella o de una queja, cuando se están hablando de lo que se está hablando. Y en este contexto también hay que poner esto digamos, en un gran aspecto, porque lo cierto de todo esto es que sí hay una sociedad que está viendo lo que está pasando, sí existe, y yo sé que evidentemente la gente que es inteligente entenderá que no son bots. La parte de esos cuentos de los bots, no sé, realmente me da mucha risa, porque quizás venga a, digamos, a hacer una especie de pomada para aquellos que, al verse carentes de los views que tenían antes, o los suscriptores, o no sé qué alimente su ego raro y extraño, dirán, estos son bots, realmente aquí es puro orgánico, aquí están los propios, ¿sabes? Toda esta gente. El punto de todo esto es que a lo que yo voy con lo que quiero decir es que las personas que apoyan abismalmente esta causa es porque lo están entendiendo como una sociedad en su conjunto. Y la sociedad no quiere que esto que está pasando con las chicas sea mañana la historia de una chica que no tenga la repercusión mediática que tienen ellas. Lo que vemos es lo que pasa, y lo que no solamente pasa con ellas, sino que pasa con cualquier persona que en su promedio sea víctima de la explotación o el abuso por parte de una marca, de una figura pública o de una corporación en general. No se puede tratar de que si una víctima va a las entidades que representan la justicia implementada a través del brazo del Estado, las mismas te digan, bueno, pero esto no está, mira, me falta aquí este papel o aquel o el otro, lo que sea. Habría que tomar el argumento con la severidad y la seriedad que él mismo lo amerita. ¿Es que acaso el INPI no tiene los suficientes fondos como para tratar no solamente, digamos, de que esto, digamos, llegue a otra instancia? Porque en el fondo, si el INPI no tiene jurisdicción y no tiene digamos, la misión o el objetivo de lidiar con estos litigios que eventualmente se pueden escapar de su dominio, ¿cómo es posible que no tenga una conexión con otro organismo que se encargue de esto? Acá en Estados Unidos, si pasa algo que no está dentro de lo que un organismo o un ente está hecho para, estos se intercomunican entre sí. Tienen una comunicación muy fluida, por así decirlo. ¿Con quién se está comunicando el INPI para entender la complejidad del caso que está llevando a cabo? ¿Cuál fue la reflexión lógica como organismo o la preocupación del mismo ante lo que está, digamos, argumentando la licenciada y activista Carla de la Cuesta? Y ¿Cómo reaccionan ellos a esto? ya deja tú eso, el respeto, porque literalmente es una vil falta de respeto la manera en la que están respondiendo, ¿no? O sea, ni siquiera lo están haciendo con el debido respeto del caso, ¿no? Con la dignidad con la que se les debería tratar a estas víctimas, ¿no? De verdad es que no sé quiénes estén ahí sentados, quiénes estén ahí parados Imagínate. o qué conexión haya, porque sí se destacó un nombre de una persona, sí se Sí. destacó el nombre de una persona que trabajó ahí, y esto también se debe de revisar con lupa, y qué bueno que alzaron la voz, porque también eso no se debe permitir, ¿eh? Eso no se Yo debe creo permitir. que, miren, estos son conflictos de intereses, por supuesto. Es parecido a lo que dijo la pareja de Raquel, iba a decir esposo, la pareja o el concubino de Raquel, que dice que él iba a llamar a este funcionario público. Él está en un país donde él no tiene nada que ver con lo que pase a nivel político en el otro país. Entonces, esto que en apariencia podría ser un tráfico de influencias, en apariencia, por supuesto, porque él lo dijo, no sé si lo será cierto, o hecho un chiste, o no sé si él tendría que decir si lo que dijo es cierto o no. No sé realmente cómo él va no creo que diga nada, al final no importa. El punto es que yo invito a la gente que se pregunten, si yo me siento acá a decir que yo voy a llamar a un funcionario representante del gobierno mexicano, ¿no es raro esto? ¿No es extraño elevar la voz por algo así? Que él diga, mañana lo llamo. Bueno, no, esto no es mi tarea, quiero ser más serio, pero yo mañana lo llamo. ¿A quién? ¿Y con respecto a qué? Y lo estás diciendo abiertamente en YouTube. Bueno, esto a veces ha salido de control, pero habrá que meter en control el caso en ciertos aspectos. Y bueno, habrá gente que pensará que no hay forma de, pero las víctimas no están tan despávidas e improtegidas como mucha gente puede llegar a pensar. Porque yo creo que
En el fondo, hay gente que cava su propio camino a la perdición en la que se encontrarán en el futuro, y esto lo digo en términos hipotéticos. ¿Hacia dónde se encaminan ciertas personas? ¿Cómo se escribe tu historia con respecto a este caso con lo que estás haciendo hoy? ¿A dónde va a llegar el final de todo esto? Eso solamente lo sabremos en diferentes instancias, porque no es México nada más en este contexto, por suerte y lamentablemente. Tristemente, no es México, bueno, tristemente no es México el lugar donde se le va a dar justicia o se le puede dar justicia a las víctimas de este caso. Tristemente no va a ser el ente mexicano o algún organismo que se haya preocupado, porque como no se preocupan por las chicas, asimismo, puede que no se preocupen por ninguna de las víctimas que esté viviendo hoy en ese mismo territorio. Esto lo digo en teoría. ¿Qué los puede Exacto. hacer pensar eso? O por sentar un precedente o tomar acciones que sirvan a la sociedad y a un futuro, ¿no? A construir un futuro donde estas cosas tan llenas de crímenes, o sea, no vuelvan a pasar, ¿no? Bueno, no vuelven a pasar y habría que responder muchas preguntas. En términos, vamos a salirnos de lo legal, porque lo legal es el terreno donde a estas personas les encanta estar. No porque ellos sean las personas, los summa cum laudes de las leyes y que sean ellos digamos, los entes más iluminados con respecto a lo jurídico. No, no sé, realmente ellos, supongo que Gloria automáticamente acudiendo al INPI, segura de su conexión con alguien, supondría yo, porque si ella hizo esto, habría, digamos, una seguridad por su parte de que alguien la iba a intentar ayudar. Porque alguien nos recuerda al INPI que intentó hacer la censura previa con respecto al libro de Carla de la Cuesta y eventualmente digamos, se retrajo, pero en un punto sí lo llegó a ejecutar Exacto. de manera casi automática. Esa eficiencia con que el INPI trató la queja de Gloria, ojalá trate lo que está argumentando la licenciada Carla de la Cuesta, porque no se trata de ponerla a ella a probar un punto para tratar de que el otro sí tenga la razón. Se trata de que están diciendo algo que es profundamente grave y tú como un ente gubernamental, más allá de que simplemente hables de marcas, de derechos de autor, como en tu misma página web lo asimilas y lo dices, humanizas la propiedad intelectual, humanizas la propiedad industrial y en esa humanización cae lo que sería esto de los casos específicos. ¿A qué entidades está buscando el INPI para que le ayude a solucionar lo que está pasando? Si Carla no tiene dinero para llevar las pruebas a hacerlas oficiales, ¿para quién es la justicia? Para la gente que puede pagarla. ¿Es esto lo que está diciendo el INPI? ¿Cuándo No, en un porque país lógico se puede ver esto? las garantías, lo que se les garantiza a los ciudadanos es que tiene que ser expedita, pronta y pues gratuita, ¿no? Que Claro. es algo de lo que también respondieron, ¿no? Y yo diría, Edgar, que esta violencia y esto que nos indigna tanto comenzó desde el momento en el que le envían literalmente este papel hasta su casa, o sea, cuando esto no debió haber ocurrido, ¿no? Desde ahí Mira, comienzas a ver tú y analizar y decir, wow, esto realmente parece acoso, o sea, esto claro. parece un acoso, ¿no? Y estas respuestas que están dando también lo parecen, pero qué bueno, o Uh-huh. sea, qué Uh-huh. bueno bueno, que vaya a haber una respuesta y que se expongan estas cosas, ¿no? Que se exponga si hay un conflicto de intereses y que este acorralamiento que quieren hacer con ella, pues no, no se cumpla. A esto habría que, ¿sabes? El futuro más desalentador que yo veo para Raquel con respecto a todo esto es el día que Cazorla se vaya, cuando enfrente las repercusiones fácticas de lo que significa ser la pareja de Raquel en este momento. Ella va a necesitar a una persona que esté a su lado. Eso va a ser muy necesario. Y Cazorla quizás no nos ha demostrado ser esta persona que va a ser el que va a ayudar a Raquel estando de su lado, pero cuando él se vaya, si es que se va, en teoría, ¿no? Cuando se le vea sus intereses propios afectados, realmente afectados, veremos si él se queda o se va. Y si se llega a ir, vamos a recordar justamente la entereza con la que intentó defender la causa de Raquel y cómo lo hizo. Eso lo quería hacer como un comentario. Eso yo lo voy a dejar ahí nada más para que la gente lo pueda más o menos especular. Porque yo sí siento que él la va a abandonar y ojalá que Raquel sea lo suficientemente inteligente para parar a este hombre, porque cuando él se vaya, pensando quizás él, porque por no estar casado con Raquel, él no tiene ninguna responsabilidad de lo que hace, ella va a entender el daño que él le pudo haber hecho a ella, porque no es solamente lo legal, sino que su figura como una persona que podría haber llegado a estar en el medio público está imposibilitada hoy en día de eso. ¿Y por qué está imposibilitada? Porque está al lado de un hombre que no solamente es homofóbico, sino que además también ha hecho actos de discursos de odio terriblemente abiertos. Al mismo tiempo también, sé que hay gente que nos mira y mirará este episodio
Hay gente que nos mira con lupa. Hay gente que nos mira con lupa, Paul, y te quiero decir esto. Hay gente que nos mira con lupa y una lupa bastante específica, buscando en nosotros la posibilidad de herirnos. Y yo sé que esto puede ser así. Es una teoría en realidad. Pero sepan estas personas que crean esto, que piensen que puede esto ser posible, que esto no es como las ellos piensan, quizás en teoría, porque esto no es así ni nunca será así como pudo haber sido en el pasado. No hay que tener miedo a que la justicia se llegue y se ejecute. Las personas tienen que elevar su voz por una justicia genuina, porque las injusticias se tienen que resaltar y señalar. Y que los que están señalados como injustos demuestren que esto no es propio, pero no acusando al que los acusa, como de una manera de devolverle la pelota, no a consecuencia de utilizar herramientas jurídicas que sean no genuinas, sino como una especie de mazo de castigo. Ahí está, ese dilema. Ahí es donde nos vamos. No, realmente yo no creo que esto debería ser así. Y si es que esto llegara a ser así, no digo que sea así, es una opinión, por supuesto, pero si esto llegara a ser así, ¿quiénes somos nosotros y qué hacemos nosotros al respecto? Esa es una pregunta que le digo a todas las personas que nos están escuchando. Ustedes pueden entender lo que está sucediendo, porque a nivel conceptual, si hay algo muy claro, y aquí nos va a ayudar, es la lógica jurídica y las entidades internacionales. Habría que acudir a entes internacionales, que ya está pasando, pero a más organismos, y ojalá esto se ejecute, porque si estas personas creen que puede llegar a pasar lo que pasó en Chihuahua, que desde nuestro punto de vista es algo totalmente irregular, y que porque la misma autoridad en Chihuahua haya dicho que esto es así, nosotros no tenemos por qué tragarnos esto, porque en ese sentido existen las injusticias, existen los juicios que han sido amañados, todo esto existe, y esto no es parte de ninguna tergiversación, esto es una realidad que la ha demostrado la historia de la humanidad en su totalidad. La Y justicia a veces no es justa. en todas las sociedades latinoamericanas, tristemente, ha sucedido algo similar, de que se hizo una injusticia, ¿no? Y que Claro. pasaron años y si tienes suerte vuelves a levantar la voz porque tienes las posibilidades de levantarte como ser humano y hay veces que muchas personas no corren con la misma suerte y pues se dan por vencidos a mitad del camino, ¿no? Es que a mí Hoy la te verdad juro. es que yo creo que necesitan mucha fuerza. La gente, pues, sí necesita seguirles dando el apoyo, porque no es difícil, no es fácil esto. Se están enfrentando a un poder, pues, podrido, tristemente, mexicano, y, pero bueno, hay que seguir poniendo un granito de arena y también eh, pues concientizarnos de estas cosas, ¿no? O sea, realmente no hacernos un gaslighting así a nosotros mismos, diciendo, todavía pensando en las posibilidades, ¿no? De cuando ellas, estas dos acusadas lanzan sus discursos donde quieren nublar la conciencia de la gente, porque estos hechos ya se saben, ocurrieron, y esto, o sea, la historia no se puede cambiar, así sucedió. Claro. Esta es la justicia que se gesta de esta manera. Es la justicia que ha tratado de estar oculta con tanta tergiversación que ha existido alrededor de este caso. Pero esta justicia no se va a pagar más nunca porque la justicia, al ser legítima y real, no puede ser ocultada. Este caso no se va a ir a ningún lado. Este caso no se va a desaparecer. No es que de repente va a aparecer, no sé, no se va a poder hacer lo que se intentó hacer en el pasado porque ni en el pasado funcionó. Mírenos ahora y mírenos aquí. Los que fueron de ayer, que pensaron que esto se iba a pagar, aquí estamos nosotros, que en ese entonces no estábamos ni sabíamos del caso en ese contexto, pero como nosotros habrá muchos más en el futuro que verán lo que estamos viendo nosotros, con una óptica que yo dudo que sea como muchas otras personas pretenden instaurar. Y es por eso que justamente debería que hacer un llamado a una frase que hoy más que nunca, porque todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de justicia, hablamos de mecanismos que se parecen mucho entre sí mismos. Cuando hablamos de este caso, hablamos de la humanidad y hablamos del mundo. No hablamos particularmente de un caso, hablamos de una forma del poder, una forma de entender al poder y su interacción con las entidades oficiales. Cómo el contacto del poder en sí mismo influencia a los organismos gubernamentales o estatales. ¿Cómo pasa esto? ¿Es realmente la oportunidad igual para todos o no? Sería una pregunta interesante. Pero el que se cansa, pierde. Y esa es una frase que me gustaría que la gente lo reflexionara, porque esta es una guerra de cansancio. Y a nadie se equivoque. El que se cansa, pierde. Y el primero que se canse es el que va a darle a las personas que quieren verlos cansados la posibilidad de sentirse sosegados. Ganadores. Ganadores nunca serán ganadores porque ya han perdido, de verdad.
ellos no tienen ningún debate con las personas que buscamos justicia, en este caso, de la manera más digamos, inteligente, que es lo que podemos intentar hacerlo. Quizás para nosotros intentamos dar de nuestra parte en lo que somos nosotros para abordar este caso. Pero lo que sí pensamos nosotros con respecto a esto es que ellos ya han perdido, porque nosotros nunca, en general, digo nosotros de este lado, nunca hemos estado en un conflicto con ellos de esa manera. Quizás sí, en apariencia pudimos haber caído en diatribas, conversaciones o peleas que al final nunca terminaron en nada realmente fáctico en que recurrir del caso. Y es que por eso les decimos, nosotros no estamos peleando con una versión alternativa de la realidad. Nosotros estamos hablando de la verdad y estamos hablando de la realidad de lo que pasó. Y con esa verdad y de eso que pasó, no hay ninguna pelea. Es la única necesidad de alzar la voz y que sean escuchadas las personas que tienen que alzar la voz en su contexto. Es lo único que se pide. Cuando esa voz llegue a donde tiene que llegar, es ahí donde va a retumbar de la manera que tiene que retumbar. Y espero que eso llegue pronto. A nadie le quepa la menor duda que eso va a llegar. Tengan la fe de esto, porque de este caso no solamente depende este caso, sino depende de la esperanza de muchas víctimas que están viendo alrededor del mundo, de diferentes partes y de diferentes países, lo que será la justicia de esto. Hay una versión alternativa que nunca se ha legitimado como propia, quizás por la misma cobardía de los protagonistas de este caso, de no poder ellos ser capaces de salir con los pantalones y decir, yo pienso que es esto lo que está pasando, como lo hacen las chicas del otro lado. No lo dicen y no lo hacen, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? O quién sabe por qué Raquel dijo lo que dijo en su contrademanda y después dice que ella firmó sin saber lo que era. Cosas así es como les digo. Ese es el accionar de gente que parece ser manipuladora. Es que con eso no se juega, o sea, de verdad, como yo Bueno, te decía, o sea, yo nunca vi la conciencia y la seriedad que debió haber tomado, ¿no? bueno, Realmente está de una forma muy relajada, hablando, queriendo hablar de bullying y utilizando la palabra grooming, o no, sea, terrible, de terrible. verdad es algo bien incómodo y a la vez, pues, no sé, o sea, no sabes si llorar o reírte, Es muy de mal gusto, yo creo, en el fondo. Es de mal gusto muy de porque mal es gusto. muy de mal gusto. Es un mal gusto porque, claro, uno dice hay corrupción en el mundo, pero esta corrupción que estamos viendo es bastante burda, porque es como que es una corrupción quizás a veces evidente en teoría, porque es una corrupción muy latinoamericana y es lamentable esto, lo digo con la más grande tristeza en el mundo, pero uno nunca como latino puede adaptarse y aceptar esto como propio. Bueno, yo ya sabía, es que es así, tú no ves que eso es así. ¿A dónde nos lleva ese que eso es así? Nosotros no podemos dejar que eso sea así, en el sentido de que podemos hacer lo que la democracia nos llama a hacer como ciudadanos del mundo que podemos ser todos nosotros. Como gente que cree en los derechos humanos, gente que cree en la posibilidad de con el intelecto llegar a un punto de entendimiento con las autoridades genuinas que nos quieran escuchar de la forma en la que nos quieran escuchar. Digo no nos quieran, no es que yo vaya a hablar con una autoridad, sino es en términos de lo que este lado significa, porque si el INPI está haciendo esto y está ejecutando esto en vez de buscar un organismo que lo ayude a entender qué es lo que está sucediendo, algo está pasando con el INPI. Y bueno, ellos verán cómo se ejecutan. Lo cierto de todo esto es que recuerdo una anécdota que le voy a contar en este momento, porque hay una familiar de este juez que estuvo en el caso en Chihuahua, una familiar, ella Ah, sí. es una persona que vocifera mucho. Ella en un programa hace poco me dijo que yo era muy verborreico o algo así. Y su carencia de verbo y su carencia de palabras o de un léxico que pueda ser amplio no necesariamente significa que yo estoy manipulando con los verbos repetitivos que ella intentó decir que yo utilizaba. A esta persona le digo que le recuerdo que ella me mandó un correo tratando de amedrentarme de parte del equipo jurídico de su familiar, ojo, ¿no? Y entre eso que me mandaba había una cosa que decía que ella que tuviera cuidado porque algo así como que esta gente pertenecía a un grupo de gente muy de renombre, una cosa así. Bueno, mira, esto lo que me dio fue realmente entre asco y risa. Porque obviamente, imagínate, o sea, imagínate tú esto, el renombre ante la justicia, por supuesto, una justicia elitista, según esta persona, porque además que elitista, yo dudo que el elitismo la acompañe en este contexto. A ella le digo que justamente es un ejemplo claro de las cosas que están mal con nuestra sociedad. Es una anomia bastante vomitiva, y eso es triste, porque en el fondo ella fue una de las personas que intentó porque no lo logró, con su rabia y su energía toda de esta persona. Yo no sé si habrá que, no sé, de verdad tiene algún problema mental, te lo juro, no lo sé, eso lo especulo, ¿no? Habría que observar no sé, su forma de actuar, sus contradicciones, todo lo que ella hace, pero en el fondo ella es inverosímil, porque no es que sea relevante, la saco a colación, porque ella es la representación de lo mal de la sociedad. Esta persona es una representación de esto. En su propia ignorancia es capaz de, digamos, ejecutar, emular, vociferar, ella sí, argumentos que la dejan ver con la pudredumbre que quizás lleve por dentro, porque aceptar
las cosas que se aceptan con que una justicia puede ser de renombre o de no renombre, es algo terrible. Y hablar de tus familiares diciendo que son corruptos y después decir que no, que bueno, que no. Yo les dije, acéptenlo, aquí no va a haber justicia. Mire, por favor, Dios mío, qué falta qué violencia contra su propia inteligencia, qué insulto a ella misma cuando se ve tan vacía y carente. Pero bueno, eso es para que la gente lo más o menos lo analice. Y bueno, al final hemos llegado al final de este programa. Les quiero decir a ustedes y a todos ustedes que pensemos mucho en lo que va a venir en el futuro, eduquémonos, vamos a entender, porque si viene una batalla jurídica compleja, nosotros tenemos que elevarnos intelectualmente, entender qué es lo que es de lo que estamos hablando. Sí. Ante todo esto, eso es lo que podemos hacer. Sí, también yo agregaría bueno, sigamos dando todo el apoyo a Carla de la Cuesta. Nosotros también le mandamos un fuerte abrazo, con todo el cariño del mundo. Y gente, sigan consumiendo el libro Todo a la Luz, sigan haciéndole una, digamos, publicidad de boca en boca, o sea, si se puede. La verdad, si ya lo terminaron de leer, cómpreselo a algún familiar, a un amigo, a una novia, a un novio, de verdad que sigan apoyando. O sea, es un gran libro, es para leerse una y otra vez, para poderlo entender. Hay que leerlo más de una vez. Y pues ya, también ese pequeño short que hicimos que Carla nos dio así como el reconocimiento, y también habló de ti, Edgar, y de Pepe y de otros chicos que también están, pues de repente apoyando así con algún detallito así digital a Carla. Está ese short de Toda la Luz. La verdad es que le tenemos cariño también al libro, y quería decirlo también porque va mucho con este tema, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? Es algo que quiso detener el INPI, es algo que quiso detener Gloria utilizando al INPI, no pudo, y hoy en día pues está viendo otra acción más, ¿no? Una grosería, la verdad, para las víctimas, porque este libro alberga los 10 o más de 10 testimonios que se declararon en el año 2000, y eso tiene que tener más fuerza hoy en día, que ya sabemos los conceptos y que ya estamos más al tanto de las cosas, ¿no? No nos debemos de dejar, y hay que alzar la voz toda la gente que sea de México. Hoy tenemos un gobierno que es la primera presidenta en Norteamérica, en la historia de Norteamérica. Por fin, por primera vez hay una presidenta. Entonces hay que seguir alzando la voz, creo yo, y seguirle dando el apoyo nosotros aquí en YouTube. Mientras podamos, nunca vamos a dejar de hacerlo. Nosotros tenemos nuestro propio estilo que siempre hemos tenido, de apoyar a las víctimas, y vamos a intentar mejorar cada vez más, mejorar nuestros recursos, echarle muchas ganas a todo lo que hacemos, y pues creo que es lo que podemos hacer. De hecho, les quería decir que recientemente tuve una propuesta de Duolingo y estamos haciendo un partnership con ellos, así que próximamente vamos a ver qué estrategia de marketing vamos a utilizar para que ellos nos puedan acompañar en esto que será la historia de este canal, de esta marca registrada, que no es la marca que ustedes piensen, es otra que nace diferente. Pero lo que voy con todo esto es que los invito a que nunca usen la violencia, porque la violencia es el arma de los que no entienden y no son capaces de educarse con respecto a lo que quieren defender. Nosotros estamos abiertos al diálogo, claro que sí, con todas las personas. El diálogo es abierto para el mundo entero, que nos escuchen, porque estamos seguros que en el diálogo vamos a encontrar una razón que va a ejecutarse como propia. A lo que voy con todo esto, para la parte ya más final, es decirles que también rechazamos la violencia venga de donde venga. Rechazamos la especulación, rechazamos que los conflictos internos personales de, no sé, de los creadores de contenido o de quien sea, afecten el caso, que se inmiscuyan en el caso. Tampoco estamos nosotros respondiendo a expectativas de otras personas con respecto a nuestro accionar, porque no estamos aquí para responder a algo que la gente espere de nosotros. Estamos aquí para hacer cada vez mejor contenido en relación a un caso que amerita seriedad y responsabilidad. Eso es la gran realidad de todo esto. Y el que no lo vea así, bien pueda siga. El que no lo vea así, sea de un lado o del otro, bien pueda siga. En el fondo esa es la realidad. Nosotros no tenemos, ni esperamos, ni queremos, ni deseamos que ninguna de estas diatribas nos vuelva a involucrar en las mismas. Entonces, esto es un mensaje, pues que lo digo en general, ojalá la violencia no siga pululando, mejor dicho, en este contexto, porque nosotros no somos violentos en ese contexto, en ese sentido, no lo somos,
somos gente dispuesta al diálogo, somos gente dispuesta a pedir disculpas si nos hemos equivocado en algún contexto, que probablemente lo habremos hecho, claro que sí, ¿por qué no? Somos seres humanos, obviamente, que estamos haciendo esto por primera vez, que es el arte de la comunicación, el tener un micrófono al frente, el pararnos y editar un video, todo eso es nuevo para nosotros. Estamos abiertos a que nuestras imperfecciones sean, digamos, debatidas. Pero esto que no se entienda como una carta blanca o una carta de que somos unas personas que la gente puede hacer lo que quiera o que nos va a intimidar o que va a pretender quizás ponernos en peligro. Y no me refiero a hechos que pudieron haber involucrado cosas del pasado, me refiero al futuro. Estoy hablando desde el futuro. Porque si en ese contexto nosotros también sabemos muy bien cómo defendernos. Y eso es lo que quiero dejar bien claro. Tampoco estamos solos. Entonces, a esto es lo que voy. No estamos desamparados y nuestro desamparo, nuestra falta de desamparo, en realidad que es algo bueno, también acompaña a las personas que buscan la justicia y la verdad. Estamos juntos como seres humanos del planeta, como ciudadanos del mundo, como personas que entendemos al planeta como un lugar más interconectado a través de los derechos humanos y de la filosofía de un planeta cada vez más humanista, donde cosas como esta no sigan pasando. Y eso les decimos entonces, hay que ser los guerreros del conocimiento y la entereza, porque esos dos conceptos y esos dos fundamentos son los que nos van a dar la fortaleza para seguir adelante, Paul. Hasta la próxima. Genial, genial. Nos vemos pronto, chicos. Chao. Se siente tan bien, todos los labios la pronuncian y se ve tan bien. Todas las chicas la reproducen y ellas también no se dan cuenta lo oscuro que es por dentro. Ay, no. Y la escuchas cantar tan angelical. Ser una más, un error fatal. ¿Cómo es posible que tantos la compren? Esto es anormal.